La semana pasada, hermanos, vimos acerca de la necesidad que se tiene de predicar el arrepentimiento, como lo han de recordar. Es necesario el arrepentimiento para tener una verdadera salvación. Y que el examen de la conciencia, que también vimos, es previo a el arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si antes no hubo un examen de conciencia, hacer un análisis para ver cómo anda nuestra vida. También vimos que el arrepentimiento es parte del proceso de salvación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. ¿De qué vas a ser salvado si no has reconocido tus pecados? Tiene que haber arrepentimiento para que haya salvación. Ahora, esa salvación no ha sido entendida a la luz de las Escrituras en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Se trata de adaptar la salvación a las necesidades humanas. Esta doctrina preciosa se trata de siempre estar adaptando a lo que el hombre necesita. No se ve de la manera en que la propia Escritura lo dice. Ahora, esta mala interpretación no es reciente. Prueba de ello es un libro que escribió un hermano puritano en 1648. Este libro se tituló al español Vida por su muerte. En este libro hubo un hermano, J.I. Packer, que en la edición de 1959 escribió una introducción, y me voy a permitir leerles un fragmento de esa introducción. Dice: durante los últimos 100 años, sin darnos cuenta, hemos aceptado a cambio del Evangelio verdadero un producto sustituto, el cual, aunque parezca semejante al original en muchos aspectos, sin embargo, la realidad es que es algo completamente distinto. De aquí surgen nuestros problemas, porque el producto sustituto no logra los fines para los cuales el Evangelio verdadero se mostró tan poderoso en los días pasados. El nuevo Evangelio sobresale en su fracaso para producir reverencia profunda, arrepentimiento genuino, humildad sincera, un espíritu de adoración y una preocupación adecuada por la iglesia. ¿Por qué? Sugerimos que la razón descansa en el propio carácter y contenido de este nuevo mensaje. Falla en no hacer al hombre teocéntrico, es decir, que tenga al Dios en el centro, en sus pensamientos, y temeroso de Dios en su corazón, porque este no es el propósito principal que el nuevo mensaje pretende lograr. Una manera para aclarar la diferencia entre el nuevo y el viejo evangelio es señalando que el nuevo se preocupa básicamente por el bienestar del hombre. Habla de proporcionarle paz, comodidad, felicidad, satisfacción, y se ocupa muy poco de la gloria de Dios. El viejo evangelio también fue de ayuda para el hombre, en realidad de más ayuda que el nuevo, pero no en forma directa sino indirectamente, porque su primera preocupación ha sido siempre la gloria de Dios. Siempre ha sido especialmente la proclamación de la soberanía divina en misericordia y juicio, una exhortación para mostrarse y adorar a Dios, al Dios Todopoderoso, de quien los hombres dependen para todo bien, tanto en lo material como en lo espiritual. Su punto de referencia siempre ha sido Dios, pero en el nuevo evangelio el punto de referencia es el hombre. Todo esto significa simplemente que el viejo evangelio fue religioso en una forma que el nuevo no lo es. La meta principal del viejo fue enseñarles a los hombres a adorar a Dios, pero la preocupación del nuevo parece ser limitada a conseguir que los hombres se sientan mejor. El tema principal del antiguo evangelio fue Dios y su trato con los hombres. El tema del nuevo es el hombre y la ayuda que Dios le puede brindar. Entre estos dos hay un mundo de diferencia. La perspectiva entera y el énfasis de la predicación evangelística fueron cambiados. De este cambio de énfasis ha surgido un cambio de contenido. El nuevo evangelio en realidad ha reformulado el mensaje bíblico con el supuesto propósito de ser más de ayuda, entre comillas. Por consiguiente, los temas de la incapacidad humana, la elección soberana de Dios como la causa primaria de la salvación y la muerte de Cristo como un sustituto para las ovejas, es decir, la redención limitada, ya no son predicados.
Muchos dicen que esas doctrinas no son de ayuda, puesto que podría conducir a los pecadores a desesperarse al surgir que no está en su propio poder, salvarse. La posibilidad de que dicha desesperación sea saludable no es tomada en cuenta y es dada por hecho que no lo es, porque acaba con la autosuficiencia y autoestima del hombre. Sea como fuera, el resultado de la omisión de esa doctrina es que se predica solamente una parte del Evangelio bíblico, como si fuera el Evangelio completo. Una media verdad disfrazada como verdad completa, en realidad se convierte en una mentira. Así pues, los predicadores modernos apelan a los hombres como si ellos tuviesen la capacidad de recibir a Cristo en cualquier momento. Hablan de la obra redentora de Cristo como si no lograra más que una posibilidad de salvarnos a nosotros mismos si creemos. Hablan del amor de Dios como si no fuera más que una disposición general de recibir a cualquiera que se convierte y confíe. Pintan al Padre y al Hijo no como soberanos en la obra de atraer a los pecadores, sino como impotentes esperando a que se les abra la puerta del corazón humano. Es innegable que esta es la manera en que muchos predican hoy en día. Quizás eso sea lo que realmente crean, pero es necesario hacer hincapié que este grupo de distorsionadas medias verdades no es el Evangelio verdadero. Si nosotros predicamos en esa forma, la Escritura está en nuestra contra. El hecho de que tal predicación haya llegado a ser la norma practicada hoy en día por la mayoría demuestra qué tan urgente es un examen de este asunto. Recuperar el antiguo, auténtico evangelio bíblico y alinear nuestra predicación y práctica a él, quizás sea la necesidad más apremiante. Fin de la cita. Como pueden ver, es urgente que analicemos qué es lo que se está enseñando en la iglesia. Que veamos qué doctrinas estamos compartiendo y no dejando de lado la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y no solamente a nosotros, a todo cristiano. Tenemos que analizar qué estamos estudiando. Es por eso que esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de los 8 principios bíblicos del evangelismo. Vamos a estudiar la doctrina de la redención limitada. A lo mejor muchos de ustedes nunca habían escuchado esta doctrina. Es la doctrina de la redención limitada, que se ha tratado de sustituir con la redención ilimitada o la salvación universal. Acompáñenme rápidamente, vamos a leer nuestro texto de Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Nuestro texto es Lucas 24, 44 al 49. Dice así: y les dijo, estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es todo nuestro contexto que hemos estado ya viendo las últimas 4 semanas. Ahora el versículo que vamos a estudiar es el versículo 47. Y dice así, para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Aquí, como les decía, encontramos el 6º principio del evangelismo bíblico. ¿Cuál es? Se debe evangelizar a toda la gente. Ahora, la frase que se encuentra en nuestro versículo, para perdón de todos los pecadores, o de los pecados de toda la gente, al igual que otras frases que contiene la Escritura, parece dar a entender que cuando dice todas las personas, se refiere a eso, a todas las personas, sin excepción.
una lectura simplista nos puede llevar a esa conclusión. Es decir, que toda persona tiene la posibilidad de alcanzar la salvación si así se lo propone, ya que Jesús murió por todos los pecadores. Eso es lo que se conoce como la salvación universal o la redención ilimitada. Es decir, que lo que anteriormente se predicaba, porque así nos enseñan las Escrituras, que el Señor es quien decide quién es salvo y quién no lo es, ahora le ha sido pasada esta facultad a los hombres, y el hombre ya decide quién va a ser salvo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Tú haces la oración y ya eres salvo. Y esa facultad que solamente pertenece a Dios, se pretende que ahora la tenga el hombre. Como veíamos en la introducción, el viejo evangelio dice, Dios es soberano. ¿Qué dice el nuevo evangelio? El hombre decide. Abre tu corazón al Señor. Está tocando la puerta quién sabe cuántas veces. Ya se cansó, dale chance de que se meta y se siente en tu corazón. Eso no es bíblico, pero así lo enseña el nuevo evangelio. Ahora, ¿qué es la redención limitada? ¿Cuál es esa doctrina? ¿Qué podemos entender como la redención limitada? Esta doctrina, o la redención limitada, es la doctrina según la cual Cristo murió para salvar efectivamente y con toda seguridad únicamente a los elegidos. Eso equivale a decir que murió por quienes aplica con positivo efecto los beneficios de su obra. Esto es, que murió únicamente por los elegidos. Nuevamente, únicamente por los elegidos. La Escritura, al nombrar a aquellos por quienes Cristo murió, los nombra dando a entender que son un número definido y limitado. Definido y limitado. No es un aproximado, no, es definido. Dios sabe cuántos van a ser salvos al final de la historia. Ahora, Dios sabe cuándo esas personas van a ser salvos. Así, el Señor llama a ese número limitado, por ejemplo, en Juan 10, versículos 11 y 15, ovejas. ¿Se acuerdan que en ese pasaje dice que se perdió una oveja y Dios dejó las 99 para ir por esa? ¿Por qué fue por esa? Porque ya estaba incluida. Ya había un número definido, una se apartó, fue por ella y lo incluyó. Es decir, ya no, Dios no iba a permitir que ninguna se perdiera. Ya estaba el número definido. También llama a su grupo, a los elegidos, y eso por gracia de Dios, no por ningún beneficio, ninguna característica especial en las personas, nos llama la iglesia en Hechos 20-28. ¿Cómo llama también a este grupo? Lo llama su pueblo, en Mateo 1, versículo 21. Y los llama también los escogidos en Romanos 8, 32 al 35. La obra del sacrificio de Jesucristo y la obra de intercesión de Él mismo son dos aspectos diferentes de la obra expiatoria. Cristo claramente delimita su obra intercesora al decir, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Escuchen, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Es decir, por un grupo especial. Ya vimos, puede ser llamados iglesia, puede ser llamado ovejas, escogidos, pero es por un grupo especial. ¿Qué dice Juan 17:9? Acompáñenme. Ahora me los voy a traer un poco por la Biblia, porque como hace frío se van a quedar dormidos. Entonces, para que estén abusados en qué se está leyendo, vámonos a Juan 17, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Juan 17, versículos 6 al 10. Dice así la palabra: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Característica de los creyentes. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo he dado a tu palabra que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Recibieron, entendieron, creyeron, eso ya lo hemos visto, es parte de la salvación. Yo ruego por ellos,
No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. No había una razón por la cual limitar la obra de intercesión si hubiera pagado el precio de la redención por todos los seres humanos. Jesús ora por sus hijos, ora por sus elegidos, sino porque dice aquí que no ora por todos. Dice, no oro por todos, oro por los que tú me diste. La obra intercesora de Jesús es por sus hijos, por sus elegidos, no es por todo el mundo. Yo sé que a lo mejor esto que estamos diciendo, muchos de ustedes van a decir, ¿de qué está hablando? Vamos a verlo ahorita a lo largo de este mensaje, cómo hay pasajes de la Escritura que nos hablan sobre eso. Ahora, les quiero seguir comentando, no es que uno tenga un valor especial, no es que uno sea más que otras personas, no. Es la gracia de Dios la que elige. Es Dios el que escoge. No somos nosotros. Pero indudablemente Él escoge a unos sobre otros. Debemos notar también que la doctrina según la cual Cristo murió con el propósito de salvar a todos los hombres, conduce también a la doctrina de que todos los hombres se salvarán, a absolutamente todos. Ahora, la pregunta es, ¿qué sentido tiene que Cristo haya pagado el precio por todos los hombres, que haya quitado la culpa de todos y que sin embargo se pierdan a causa de esa culpa que Cristo ya les quitó? Hay gente que se va a perder. Entonces no checa, porque dice que murió por todos, y esos todos no incluye algunas personas que se van a morir. No hay una lógica. Aunque dicen que la expiación, fue universal, es decir, fue por toda la humanidad, pero que su aplicación es particular, esto es que Cristo hizo posible para todos la salvación, pero que efectivamente solo se salva un número limitado. O sea, dice que la salvación es potencial. Cristo murió por todos, pero solamente se hace efectiva en unos. Vamos a ver que la Biblia enseña otra cosa. Dios desde que escoge, dice, tú vas a ser salvo hasta que glorifica. Es el proceso de Dios. En ese proceso nadie se salva o nadie se mete ni nadie se baja. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la salvación es un proceso que Dios lleva a cabo. El hombre no tiene ninguna intervención. El hombre no puede decir, ay, como que ya no me está gustando el asunto. Dice la palabra que aquellos que fueron apóstatas o que se alejaron de la fe, es que nunca fueron creyentes. Nunca fueron. Por eso se salieron, lo dice Santiago. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La salvación es de Dios. Ahora, ante este argumento hay que recordar que la Biblia enseña que la concesión de la salvación y su adquisición van unidas. No se pueden separar. Dios ofrece, pero al mismo tiempo Dios de que ofrece la da. Otra vez, no depende del hombre si la toma o no la toma. Esa facultad pertenece exclusivamente al Señor. Ahora, les repito, no es una posibilidad. Es una seguridad. A quien Dios le otorga la salvación, no la va a perder. Ahora sí, pues la Escritura no afirma que la obra expiatoria produce solamente una mera opción, les repito, o una posibilidad de salvarse, sino que reconcilia a Dios con el hombre y pone a los hombres en la posición de verdadera salvación eterna. ¿Qué nos dice Romanos 5:10? Dice así, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No es una condicionante, ¿eh? No es de que porque fuimos reconciliados vamos o podemos ser salvos, no, es una consecuencia. Porque fuimos reconciliados somos salvos. Va junto con pegado, como decimos. La reconciliación va pegada junto con la salvación. No es que fuimos reconciliados y otra vez en el proceso como que decidimos o no decidimos y nos perdemos, no. La muerte de Jesús nos reconcilió y porque fuimos reconciliados somos salvados.
Entonces, por lo tanto, llegamos al mismo punto. Si Jesús murió por nosotros o por quienes Él murió, son salvados. No se pueden perder en el ínter. Somos reconciliados, somos salvados. Según las Escrituras, Cristo adquirió mediante su muerte la fe, el arrepentimiento y todos los otros efectos de la obra del Espíritu Santo a favor de su pueblo. O sea, para nosotros. Ya tenemos fe, tenemos el arrepentimiento y todas las otras bendiciones que por medio del Espíritu Santo hay en nuestra vida. Es completo. Ahora, en consecuencia, no puede haber condición cuyo cumplimiento dependa de la voluntad del hombre. Nuevamente, el hombre no decide. Quien decide es Dios. La expiación, y estamos hablando de la expiación limitada, por lo tanto, asegura el cumplimiento de las condiciones que deben satisfacer para obtener la salvación. Otra vez, expiación limitada, hermanos, no ilimitada, no salvación universal, limitada, es decir, por los escogidos. Efesios 1, versículos 3 y 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso de que acabamos de hablar son esas bendiciones espirituales. Nos concede el arrepentimiento, nos da fe, nos ha redarguido nuestro corazón. ¿Se acuerdan que vimos que ese examen de conciencia lo produce el Espíritu Santo? Ese decir, híjole, estoy mal. Eso que hizo con Edgar. Es el examen de conciencia que Dios produce en nosotros. Y obviamente, otra vez, no es de nosotros. Es el Espíritu Santo que dice, ahorita, es el momento de la salvación. En verdad, no hay, o sea, hay pasajes que enseñan que Cristo murió por el mundo, entre comillas por el mundo, sí, o sea, sí está la palabra mundo. Ahora, de aquí se deduciría que Cristo ha muerto por todos los hombres y no solo por los escogidos. Esto sería correcto decirlo o afirmarlo si realmente la palabra mundo significara todos los hombres, en todos los pasajes, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Si la palabra mundo significa todos los hombres, entonces sí podemos decir, bueno, entonces sí, el Señor murió por todos los hombres de todas las edades en el mundo. Pero en la Biblia la palabra mundo tiene una variedad de significados, dependiendo del contexto. Recuerden, hermanos, que nunca se debe interpretar un versículo fuera de su contexto. Ya lo hemos visto. No podemos interpretar la Biblia contrario al significado o cómo va fluyendo el texto. Todo tiene que ser en su contexto. Por ejemplo, podemos demostrar que la palabra mundo tiene que significar lo que los versículos en su contexto señalan. Ahora, hay 5 formas en las que la palabra mundo aparece en las Escrituras y las vamos a ver brevemente. 5 formas. La primera, el universo material o la tierra habitable. La palabra mundo significa el universo material o la tierra habitable. Hechos 17:24. ¿Qué dice Hechos 17:24? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Aquí no se refiere obviamente a las personas. ¿A qué se refiere? A la tierra, cielos, tierra. Se refiere así que al globo terráqueo. Esa es a lo que se refiere, esa es la primera acepción. La segunda acepción se refiere a la gente del mundo. A la gente del mundo. Como, por ejemplo, todos sin excepción. En Romanos capítulo 3, versículo 6 dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Aquí se refiere a toda la humanidad, todos vamos a ser juzgados, ya sea en el tribunal de Cristo, los que somos elegidos, o en el tribunal del gran trono blanco. Hay 2. El juicio del trono blanco es para condenación, el tribunal de Cristo es para dar los premios, es para felicitar. Ya no se pide la salvación. En el gran trono del
juicio del trono blanco, no se adquiere la salvación. Es completamente para condenación. Pero todos vamos a ser juzgados. Y aquí se refiere a eso. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Se refiere a las personas. Dios no va a juzgar a las plantas, no va a juzgar al mar, no va a decir al lobo, malo, malo, porque te comiste la oveja. Eso Dios no lo va a hacer. Juzga a aquellos que tenemos razonamiento, aquellos que decidimos qué hacer. Es a las personas. Ahora, otra palabra también, de la palabra mundo, que se refiere a la gente, está en Romanos 1:8 y se refiere al imperio romano. Al imperio romano, Romanos 1:8. Dice así: en primer lugar doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. En esa época, en la historia, el mundo habitado era el imperio que Roma había conquistado. Entonces, cuando Pablo dice por todo el mundo, se refiere a todo el imperio romano. La fe de los romanos era conocida por todo el reino. Sabían de la fe de ellos, había impactado no solamente a ellos, sino a los otros hermanos de otros lugares y aún a no creyentes, la forma en la que ellos vivían, la forma en la que ellos morían. No había ninguna otra raza, no había ninguna otra persona que al morir estuviera cantando himnos. No existía. No había ninguno. ¿Quién se ponía a cantar himnos cuando estaba muriendo? Nadie, con sus hijos, con sus bebés, eran devorados. Nadie hacía eso. La fe de ellos impactó al mundo. Nuevamente se refiere al imperio romano. Número 3. No, 3. Esas eran por parte del número 2. Número 3. El mundo como un sistema corrupto. Esa es la tercera acepción de la palabra. El mundo como un sistema corrupto. Gálatas 6:14. Dice así: pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquí se refiere Pablo al mundo como un sistema corrupto. Yo he sido crucificado para el mundo, la forma en la que vive el mundo, cómo tiene sus valores, qué es lo que tiene más importante para el mundo, cómo está lleno de injusticias, de asesinatos, de idolatrías. Dice, yo ya no vivo, ya he sido crucificado, ya no más. Ahora ya no vivo para el mundo, vivo para Dios. Ese mundo se refiere nuevamente al sistema corrupto en el cual todos los cristianos vivimos. Y en ese entonces Pablo lo menciona como el sistema corrupto igual a mundo. Cuarta acepción, el estado humano. En Juan 18:36 dice, el estado humano. Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Aquí obviamente cuando se refiere al mundo, se refiere al estado humano, a la condición del hombre. Nuevamente no se refiere a la tierra, a los cielos y al mar, se refiere a la condición del corazón del ser humano. Y número 5 y último, vamos a ver que la acepción de esta palabra mundo se refiere al reino de Satanás. El reino de Satanás en Juan 14:30. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Nuevamente aquí la palabra mundo se refiere al reino de Satanás. Obviamente, dice la Escritura, que es más, dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, estamos en el mundo, en el reino de Satanás, sí. Pero nosotros no formamos parte de ese reino. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios hemos sido rescatados. Pero aquí en el pasaje de Juan 14:30 se refiere al reino de Satanás. Entonces, por lo que hemos visto, estas 5 acepciones de la palabra, y dado que la palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres, no significa todos los hombres, como muchos dicen en relación al mundo, entonces no podemos argumentar que siempre tiene que significar todos los hombres sin excepción. Cuando decimos mundo, por ejemplo, y eso sería, a lo mejor va a ser cosa de verlo en otro tiempo, no hoy, por ejemplo, el corazón de la Biblia que todo el mundo dice,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo el mundo dice, el mundo significa todo, todos los seres humanos. No, vamos a ver que no significa eso, pero repito, eso vamos a ver posiblemente más adelante en otro tiempo. Ahora, Jesús nuevamente no murió por todos los hombres, es decir, Jesús no murió por el género humano, no murió por todos nosotros, no murió por toda la humanidad como tal. Pero, si así fuera, si Jesús murió por todos los hombres sin excepción, habría que responder ciertas preguntas. A mí me saltan ciertas preguntas. Si Jesús murió por todos, y eso a cualquier persona, y inclusive cuando ustedes le comparten a un inconverso acerca de Jesús, va a decir, ay, pero ¿por qué Jesús murió por Hitler? ¿Hitler se salvó? ¿Mussolini se salvó? ¿La persona que ha violado a 50 niños se salvó? Aunque haya hecho la oración del pecador. Son buenas preguntas, y para todo eso la Biblia tiene respuesta. Pero yo tengo otras. Si Jesús murió por todos, por toda la humanidad, ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿Por qué no todos son salvos? Y nos consta, mucha gente no es salva. Entonces, si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Número 2, ¿por qué muchos hombres ya habían sido condenados antes de que Él viniera? Es decir, ya muchos están en el infierno. Entonces, si Jesús iba a salvar a todos, ¿por qué existe el infierno? ¿Y por qué mucha gente se ha ido y se va a seguir yendo? Si todos vamos a ser salvos, si Jesús murió por todos, ¿por qué? Otra más. ¿Por qué, según Lucas 2:34, dice que Él fue puesto para la caída de muchos? Jesús dice que Él vino para la caída de muchos. ¿Por qué? Si todos iban a ser salvos. Eso sería una contradicción. Claro, es una contradicción si no leemos la Biblia en su contexto. Si creemos nuevamente que la salvación es para todo mundo. Última pregunta. ¿La venida de Jesús pudo haber tenido un propósito diferente a la voluntad del Padre, la cual incluyó la muerte de algunos a causa de sus pecados? ¿Envió el Padre a su único Hijo a morir por tales? O sea, la sangre de Jesucristo fue derramada por todos los seres humanos, por aquellos que han cometido crímenes indecibles, por aquellos que no se arrepienten y al contrario blasfeman el nombre de Dios. No, la Biblia no enseña eso. La obra de Dios es perfecta, pero si afirmamos que Dios tiene un deseo natural para la salvación de todos los hombres, entonces su fracaso al no salvar a todos los hombres es evidente. O sea, Dios somete su voluntad de Dios soberano, dice, yo te quiero salvar, pero el hombre dice, pues ¿cómo ves que no? Y dice Dios, chin, no puedo. No han escuchado que dice, Dios es un caballero y no va a entrar a la fuerza a tu corazón. Dios es Dios, y si quiere te salva aunque no quieras, punto. Es Dios. Nosotros somos su creación. Dios no necesita ser un caballero, es Dios. No lo reduzcamos, no es un diosito, es Dios. Dios salva. Entonces, si nosotros vemos que Él falla en su deseo de salvar a la gente, deja de ser Dios. Es contrario a la Escritura. ¿Qué nos dice en Números 23:19? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? O sea, lo que Dios se propone, ¿no lo va a cumplir? Claro, es Dios. Si Él se propone salvar a una persona, la va a salvar, punto. ¿Qué pasó con Pablo? Es un ejemplo. ¿Qué pasó conmigo? Yo soy otro ejemplo. Todos somos ejemplo. Pero Pablo, ¿qué pasó? Pablo perseguía a cristianos y los mataba. Y le dijo Dios, hasta aquí. Hasta aquí. Y lo salvó. ¿Por qué? Porque desde un principio ya Pablo era escogido. Era predestinado para la salvación. La salvación no dependió de que Pablo dijera, sí, Señor, entra en mi corazón. No dependió de eso. Dependió de que Dios dijera, tú vas a ser mi hijo y no hay vuelta atrás. Dios decide. Es evidente que Dios es libre para tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia, como lo enseña Éxodo. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Su amor es un acto libre de su propia voluntad.
No es una emoción producida en él por nuestro estado de miseria y condición de eterna salvación. Si fuera nada más por decir, ay, pobrecito, se va a perder en el infierno, ¿por qué no salvó a los demonios? ¿Por qué permitió que mucha gente se fuera al infierno? Nuevamente, no es la emoción por lo que Dios salva, es su voluntad que es perfecta. Si estudiamos las Escrituras, podemos concluir que Cristo únicamente murió por los elegidos, nada más, por los elegidos, que son aquellos que en su bondad Él eligió antes de la fundación del mundo, como vimos en el mensaje, para que se salvasen, de la misma manera que escogió a Jacob sobre Esaú, a Israel sobre otras naciones. Dios escogió. Nuevamente no fue Israel la que dijo, Señor, yo quiero ser tu nación. Israel, de todo el contexto de naciones, era la más chiquita, la más paupérrima, la que más necesitaba de Dios. Dios por eso los escogió. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia. ¿Por qué somos salvos? Porque dice la Escritura que Dios escogió lo perdido, para demostrar que la salvación no es por obras. No es que yo sea muy inteligente, no es que yo tenga una maestría, un doctorado, 3 licenciaturas, no. La salvación no viene por el conocimiento, no viene por las obras, la salvación viene por la gracia. A todos ellos, a todos nosotros y a ellos que la Biblia menciona, nos ha escogido por su mera gracia. Nuevamente, no son obras, no es de que yo quiera, no es de que Dios salve a todos. Dios escoge. Esta es una doctrina que puede ser difícil de aceptar por algunos cristianos, pero si estudiamos diligentemente, estaremos convencidos y agradecidos porque Dios nos haya elegido para salvarnos sin haberlo merecido. Nosotros no merecíamos la salvación, ninguno de nosotros, pero Él nos salvó. ¿Por qué? Por su misericordia. Él salva, Jesús salva, pero Jesús salva a quien Él quiere. No hay ningún mérito en nosotros. Su sangre preciosa fue derramada por sus hijos. Si no fuera derramada solamente por sus hijos, fue derramada en vano. Y Dios no permitió eso. Es preciosa la sangre de Jesús, para que fuera derramada por aquellos que ni siquiera se acuerdan de Dios en el momento de su muerte. Murió por sus hijos, y gracias a Dios por ello. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque no fue por mérito de ningún hombre. Dice tu palabra que la gracia no es por obras para que nadie se gloríe. Y así es, nadie puede decir soy salvo porque a fin de cuentas la salvación es una gracia, es un regalo. Y porque fuimos nosotros seleccionados por tu misericordia, por tu voluntad, por tu deseo, por tu extensión de tu brazo poderoso. No fue por ningún mérito de nosotros. Y también te damos las gracias, Padre, porque tu salvación no es universal, sino es específica. Tú moriste por cada uno de nosotros. No moriste en general para ver quién se iba agregando, sino tú moriste por personas específicas. Gracias, Padre, porque eso nos hace humildes, nos debe llevar, Señor, a vivir en completa adoración y reconocimiento de nuestra condición, a vivir en un constante arrepentimiento sabiendo que nuestras vidas te pertenecen. Gracias, Señor, y si en algún momento determinado no tenemos todavía esa salvación, lo ponemos delante de ti. Sabemos que tú eres misericordioso y que tú extiendes la salvación a tus hijos. El tiempo es tuyo y tú sabes quiénes van a ser salvos en tu tiempo y para bendición de sus vidas. Gracias por tu palabra te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.